En el siguiente circuito mediremos la potencia. Existen tres fórmulas para medir la potencia. La primera y la más básica es voltaje por corriente o V por I. La siguiente es voltaje al cuadrado entre resistencia o V al cuadrado entre R. Y la última es I al cuadrado por R o corriente al cuadrado por resistencia. Usaremos las tres fórmulas para medir la potencia y luego usaremos el watímetro de multisim para comprobar que los resultados obtenidos son correctos. Primero nos vamos a Place Source para colocar la fuente DC. Escribimos DC o DC y colocamos DC Power, que es la fuente. Luego nos vamos a Place Basic y escribimos Resistor. Colocamos la resistencia y para cambiar su orientación la seleccionamos y presionamos Control R. Para unir las terminales de la resistencia damos clic en una de las terminales y nos saldrá una línea punteada. Esta línea punteada la tendremos que unir con la otra terminal del elemento al que lo queremos unir, en este caso la fuente. Ahora repetimos el proceso para unirla a la siguiente terminal. Ahora cambiamos los valores de los elementos. En este caso 18 voltios para la fuente y 3 ohmios para la resistencia. Por último colocamos el tierra o ground. Ahora vamos a medir el voltaje y la corriente para calcular la potencia. Primero ahora nos vamos a Place Indicator y buscamos un voltmeter o voltímetro. Seleccionamos voltmeter-B para un voltímetro vertical. Ahora conectamos las terminales del voltímetro a las terminales de la resistencia para medir el voltaje en la resistencia. Tenemos que el voltaje en la resistencia es 18 voltios. Esto es porque la resistencia está en paralelo con la fuente. Ahora buscamos ammeter para amperímetro. Escogemos ammeter-B para amperímetro vertical. Conectamos las terminales del amperímetro después de la resistencia para medir la corriente que pasó por la resistencia. Y ahora lo que hacemos es abrir un espacio para el amperímetro en el circuito. Es 6 amperios el amperaje. Entonces tenemos que la potencia utilizando la primera fórmula, que es voltaje por corriente, sería 18 voltios, que es voltaje en la resistencia, por 6 amperios, que es la corriente después de la resistencia, da 108 watts. Ahora también podemos hacerlo de otra forma. Es voltaje al cuadrado entre resistencia. Tenemos 18 por 18, 324 entre 3, 108. Nos da lo mismo. Y la otra forma que podemos calcular la potencia es corriente al cuadrado por resistencia. Entonces 6 por 6 por 3, 108. Como podemos ver, nos dan los mismos resultados con las tres fórmulas. Ahora mediremos la potencia usando el watímetro de multisim para comprobar que los resultados obtenidos son correctos. Escogemos wattmeter de la parte derecha de multisim. Cambiamos la orientación presionando Control R después de seleccionar el elemento. Como se pueden fijar,
El wattmeter tiene una parte de voltaje y otra de corriente, porque este indicador lo que hace es medir el voltaje y la corriente al mismo tiempo y después calcular la potencia. Entonces mediremos el voltaje en la resistencia y la corriente después de la resistencia. Como pueden ver, nos da 108 watts. Entonces, así comprobamos que los resultados obtenidos mediante las tres fórmulas es correcto.